Muy buenos días, hermanos y hermanas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bien, hermanos y hermanas. Hoy día, sábado 28, amanecimos con una buena noticia. El día de ayer, el Congreso dio la confianza al gabinete del señor Castillo, ¿no? Se han dicho muchas cosas en este debate, ¿no? Buenas cosas, positivas, cosas negativas. Hay un grupo que persiste, ¿no?, en seguir haciendo oposición, ¿no? Han dicho inclusive que van a hacer muros, ¿no?, de contención. Pues bien, es su papel, es su función, es su obligación, es ser vigilantes, ¿no?, de la democracia en el país, de control político. Pues bien, que lo hagan, ¿verdad? También nosotros tenemos un papel, también nosotros no hemos dado un voto en blanco, también nosotros tenemos que estar vigilantes de lo que hace uno y otro, de lo que hace el Congreso y de lo que hace el Ejecutivo, ¿no? Debemos estar atentos, ¿no?, para levantar también nuestra voz de protesta en un otro sentido, ¿no?, sea en cuanto al Congreso, sea en cuanto al Legislativo, ¿no? Ese tiene que ser nuestro voto ciudadano, hay que cuidarlo, ¿ya? Bien, vamos. También vemos que la pandemia va avanzando, tenemos una posible tercera ola, ¿no?, pero está siendo controlada y por favor vacúnense, ¿no? Vacúnense, ¿no? Es también una necesidad que tenemos que hacer. Vacunándonos nos cuidamos y cuidamos al prójimo también, ¿ya? Bien, vamos a ir a la lectura del Evangelio del día de hoy, ¿no? El Señor sigue hablando en parábolas, ¿no? Veamos qué nos dice esta mañana. Al Señor que llega para regir la tierra, regirá el orbe con justicia y los pueblos con rectitud. El Señor llega para regir los pueblos con rectitud. Talentos fue enseguida a 5 talentos de esta parábola. Pueblos con rectitud. El Señor llega para regir los pueblos con rectitud. Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículos 14 al 30. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Un hombre que se iba al extranjero llamó a sus empleados y los dejó encargados de sus bienes. A uno les dejó 5 talentos de plata, a otro 2, a otro 1, a cada cual según su capacidad. Luego se marchó. El que recibió 5 talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió 1 hizo un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo, volvió el señor de aquellos empleados y se puso a ajustar las cuentas con ellos. Se acercó el que había recibido 5 talentos y le presentó otros 5 diciendo: Señor, 5 talentos me dejaste. Mira, he ganado otros 5. Su señor le dijo: Muy bien, eres un empleado fiel y cumplidor. Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Pasa al banquete de tu señor. Se acercó luego el que había recibido 2 talentos y dijo: Señor, 2 talentos me dejaste. Mira, he ganado otros 2. Su señor le dijo: Muy bien, eres un empleado fiel y cumplidor. Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Pasa al banquete de tu señor. Finalmente se acercó el que había recibido un talento y dijo: Señor, sabía que eres exigente, que ciegas donde no siembras y recoges donde no esparces. Tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El señor le respondió: Eres un empleado negligente y holgazán. ¿Con que sabías que ciego donde no siembro y recojo donde no esparzo? Pues debías haber puesto mi dinero en el banco, para que al volver yo pudiera recoger lo mío con los intereses. Quitadle el talento
y dádselo al que tiene 10, porque al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene, se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese empleado inútil, echadlo fuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hermanos, hemos escuchado la parábola, muy conocida, ¿verdad? La conocen, hemos trabajado mucho de repente sobre esa parábola en tu comunidad, en tu grupo, ¿no? Pues bien, veamos un poco la estructura del texto, ¿no? Los personajes. Encontramos a Jesús con sus discípulos en enseñanza, ¿no? Sigue hablando en parábolas, la forma de Jesús enseñar en parábolas, ¿no? Y está hablando del reino, ¿no? De cómo será el reino de Dios, ¿no? Cómo ha de ser el reino, ¿no? Es lo que el Señor está diciendo en este momento, ¿no? ¿Qué será el reino de Dios, ¿no? ¿Cómo se dará el reino de Dios, ¿no? Entonces, vamos a intentar este mensaje del Señor. Pues bien, dice el texto que un hombre se fue de viaje, llamó a sus siervos y repartió sus bienes, ¿no? A uno le da 5, a otro le da 2, y a otro le da 3, o 1, perdón, ¿no? A otro le da 1. Bien, veamos un poco, ¿no? O tratemos de ver nosotros en nuestra vida cuántos talentos hemos recibido. ¿Cuántos talentos te ha dado el Señor, tu Dios, para que los pongas al servicio de tu comunidad, para que produzcas, ¿no? Para que seas productivo en la sociedad, en la comunidad? Los talentos que el Señor te ha dado no es para que te los guardes, sino para que los pongas al servicio de tu comunidad, de tu pueblo, de tu sociedad, y así puedas crecer con tus talentos, ¿no? Y crezcan también los demás. ¿Es bien? Dice que el que recibió 5 talentos inmediatamente se fue a negociar con esos talentos, ¿no? Y produció otros 5, ¿no? De inmediato. En cambio, el que recibió 2 hizo lo mismo y trajo otros 2. En cambio, el tercero, que recibió 1, ¿no? Excavó un hoyo en la tierra y lo escondió, ¿no? Escondió el talento. ¿En cuál de los 3 te ubicas tú? Poco o mucho has recibido. Poco o muchos talentos has recibido. Cuando has recibido estos talentos, cuando has conocido la palabra del Señor, cuando has conocido su proyecto del Señor, ¿no? ¿Qué es lo que has hecho, ¿no? Con lo que has escuchado? ¿Qué has hecho con esa palabra? ¿No? Te ha dado el talento del canto, de la predicación, de repente, de la sanación, ¿no? ¿Qué has hecho con ese talento? ¿Lo has reproducido? A través de ese talento has conseguido otras personas más que sigan a Jesús. ¿Has convertido a otros? ¿Has ganado gente para el reino de los cielos? ¿Cómo usas tu talento, tu sabiduría, tu inteligencia que el Señor te ha dado? ¿Para construir la justicia, la fraternidad, la solidaridad? ¿O simplemente te lo has guardado en ti, para ti solito lo entierras, como este último que enterró? Que tuve miedo y lo escondió, se lo guardó. ¿O eres el segundo que produce otros 2? ¿No? ¿En cuál de los 3 te ubicas tú? Nos ubicamos nosotros.
¿no? Todos hemos sido creados por Dios con grandes oportunidades que Él nos ha dado, ¿no? Para poner al servicio de Él. Pues bien, el Señor es claro en el Evangelio, ¿no es cierto? Va a llegar el momento en que llega este Señor y dice, bueno, aquí estoy. Y el que recibió 5 talentos de inmediato le entregó los otros 5. Y el Señor reconoció ese trabajo, ¿no? Lo reconoció, le agradeció y le promete darle un puesto importante, porque ha sido fiel a la palabra, ha sido fiel a su proyecto, ha sido fiel en la tarea que le ha dado de sus 5 talentos. Al segundo igual, ¿no? Le agradece el Señor por haber trabajado duramente para conseguir otros 5 talentos. Y también le da un puesto importante, ¿no? Has trabajado duramente para ganarte más, para ganar más personas que trabajen por el reino de los cielos. ¿Te has cansado por trabajar por un mundo más justo, fraterno y solidario? ¿Te has cansado por hacer posible el reino de Dios aquí y ahora? ¿Te has cansado por buscar el bien común para toda la humanidad? ¿O solamente te preocupas en ti como el último que recibe un talento? Y el Señor le va a decir, sabías que no cosecho donde no siembro, que esparzo donde no, recojo donde no he sembrado. Lo sabías, sabes. Sabes que soy exigente. Y el Señor es exigente con cada uno de nosotros para que nos pongamos en el buen camino. Y dice entonces, quiten ese talento y dénselo al primero. Aquel que fue buen hombre, buen servidor, que produjo otros 5, dénselo a él. Porque dice, el que ha trabajado, el que tiene más, recibirá más. Y al que no ha trabajado, al que no ha hecho nada, se le quitará a uno que tiene, ¿no? Ese es el mensaje del Señor. Si has trabajado por la justicia, por la fraternidad, por la solidaridad, serás recompensado. Y si no, te quitarán lo poco que tienes y te echarán al fuego. Si a este empleado inútil, échenlo afuera y ahí se arranca de echar los dientes. No sirves para el proyecto del Señor, no sirves para su reino. Entonces, allá afuera será llanto y rechinar de dientes. ¿No? Eso dice el Señor en su palabra. Hay que ubicarnos en qué lugar nos encontramos nosotros. Hermanos y hermanas, la palabra del Señor siempre es clara. Y vamos a quedarnos con el versículo. Has sido fiel en lo poco, pasa al banquete de tu Señor. Esperamos que nosotros podemos ser estos hombres fieles, que somos fieles en lo poco y podemos disfrutar del banquete del Señor. Que seamos hombres y mujeres consecuentes en la construcción del reino de los cielos. Bien, hermanos, rezamos, oramos con la palabra del Señor. Padre de bondad, concédenos acercarnos, a acrecentar, a hacer crecer los talentos que nos regalas, para que seamos dignos de estar en tu presencia, en tu reino, para ser dignos del proyecto de tu salvación, del proyecto de tu casa común para todos. Ayúdanos a trabajar contigo, por ti, por nuestro pueblo, para construir un mundo más justo, fraterno y solidario. Amén.
Que el Señor de la vida nos bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bien, hermanos. Que tengamos un buen fin de semana.